Entonces, en caso de hemorragia hay que darle un enfoque, ¿no? Lo que entra a tallar básicamente para controlar la hemorragia son la hemostasia, ¿no? Que es un proceso fisiológico, ¿no? Cuyo objetivo es detener el flujo de sangre en caso de que haya una lesión. Entonces, el sistema hemostático tiene tres componentes: las plaquetas, los factores de coagulación y el sistema fibrinolítico, ¿no? Cuando hay problema de plaquetas se dice que es una hemostasia primaria, ¿no? Factor de coagulación, cuando hay problema de factor de coagulación, es una hemostasia secundaria, ¿no? Y si está comprometido el sistema fibrinolítico, hablamos de una terciaria, ¿no? Respectivamente. A eso se refiere, ¿no? Entonces, se habla, ¿no? Que, por ejemplo, el sistema hemostático es diferente tanto del recién nacido, el niño, como del adulto, ¿no? Eso se ve por los valores, ¿no? Entonces, los expertos habían recomendado que debemos tener unos valores, ¿no? Para el neonato. Y bueno, ya lo han logrado, ¿no? Para comparar sobre todo los resultados. Entonces, en la hemostasia se habla de la maduración progresiva del sistema hemostático, ¿no? Desde la vida intrauterina hasta la edad adulta. Entonces, eso se lo denomina hemostasia del desarrollo. Entonces, por etapas es diferente. Entonces, y las concentraciones normales de proteínas procoagulantes y anticoagulantes depende de la edad. Equilibrio fisiológico entre las proteínas procoagulantes y anticoagulantes. Si la función plaquetaria difiere, ¿no? Tanto el neonato respecto al niño y en los adultos. Entonces, dice que a pesar del desarrollo, de la hemostasia de desarrollo del neonato sano, el recién nacido no está predispuesta a hemorragia. Está diseñada para sobrevivir, pero si no, sangraría, ¿no? Entonces, pero hay condiciones, para eso el niño tiene que nacer a término, ¿no? Si es prematuro, ya está expuesto a riesgos. Las proteínas maternas implicadas en la hemostasia no cruzan la placenta, ¿no? Entonces el feto forma sus propias proteínas de hemostasia. Pero también dice, son sintetizadas por el feto, ¿no? Durante la vida intrauterina, muy independiente, ¿no? Entonces los niveles funcionales de la mayoría de estas proteínas hemostáticas son bajos, ¿no? En el feto, ¿no? Aumentan de manera progresiva durante el periodo neonatal, ¿no? Pues acercándose a valores del adulto a los 6 meses de edad. Entonces, si un lactante de 6 meses, sus valores ya son parecidos a los del adulto. Sí, entonces, este aumento se observa sobre todo en los prematuros sanos, ¿no? Que es muy diferente, muy lábiles, ¿no? Durante quienes, entonces, comparado con los recién nacidos a término, ¿no? Entonces, ahí está vigilando, ¿no? Por ejemplo, entonces, un niño está en crecimiento y desarrollo. En cambio, el adulto, nosotros solo nos desarrollamos, ¿no? Eso es así parecido, ¿no? En esto, ¿no? En el sistema, en la hemostasia. El sistema hemostásico en recién nacido. Es dinámico, ¿no? Y en desarrollo diferente, ¿no? Entonces, tanto cualitativo como cuantitativamente, ¿no? Por respecto al sistema hemostático del adulto, ¿no? Entonces, los factores de coagulación comienzan a sintetizarse en el útero aproximadamente a las 10 semanas de gestación, pero estas proteínas, como dicen, no atraviesan la placenta. Las concentraciones fisiológicas de las proteínas de la coagulación se van incrementando gradualmente conforme se va desarrollando, ¿no? El feto. Entonces, los prematuros tienen concentraciones menores comparadas con el recién nacido a término. Todo en prematuro es inmaduro. Entonces, el doctor Monagle y sus colegas se habían recomendado que los valores de referencia en las pruebas de corrección en neonatos había recomendado que se crean, ¿no? Los rangos de referencia pediátrica. Entonces, por eso tenemos rangos de referencia, ¿no? En neonatología. En neonatología estamos usando siempre tablitas, ¿no? Entonces, los niveles plasmáticos, los factores 5, 8, 13 y el factor von Willebrand son iguales o mayores que los del adulto, ¿no? El neonato, por ejemplo, los factores de coagulación, vitamina K dependientes son el 2, 7, 9, 10, ¿no? Y la proteína C y S, ¿no? Y los factores de contacto, el 11, 12 y la precalicraína y quinógenos, ¿no? De alto peso. Esto dice que tiene concentraciones que van al 50% de los valores del adulto. En nuestro caso, siempre vamos a hablar de la vitamina K dependiente. Por ejemplo, se llama hemorragia por déficit de vitamina K. Entonces, es la hemorragia de recién nacido, ¿no? Sobre todo, muy frecuente durante los primeros días, ¿no? Entonces, los niveles de fibrinógeno, dice, son superiores, pero con menor capacidad funcional, ¿no? Por eso lo conoce como fibrinógeno fetal.
siendo esto responsable de la disfunción de la polimerización de la fibrina comparado con fibrinógeno del adulto. Entonces, la capacidad de generar trombina en el recién nacido está disminuida a expensa de la concentración de factores de procoagulantes. Entonces, la función de los inhibidores fisiológicos del recién nacido fundamentalmente están a cargo de la alfa macroglobulina, ¿no? Ya que la antitrombina 3 se encuentra disminuida, al igual que la proteína C y la S. Bueno, es un algoritmo, ¿no? De la hemostasia del neonato, ¿no? Entonces, la proteína S libre son similares a los del adulto, ¿no? Ya que los niveles de complemento 4B son muy bajos en el recién nacido. Entonces, la capacidad fibrinolítica en el neonatal es baja, ¿no? Debido a las concentraciones bajas de plasminógeno, ¿no? Y su diferente patrón de glicosidación responsable de su menor eficiencia en la conversión de la plasmina. Entonces, ¿cómo evoluciona el sistema hemostático en el neonato, ¿no? El feto, sobre todo, ¿no? O sea, a la quinta, sexta semana de gestación, las primeras plaquetas aparecen en la circulación fetal. A la sexta semana de gestación, los precursores hematopoéticos se encuentran en el saco vitelino, de ahí miran principalmente hasta el órgano hematopoético fetal, el hígado, ¿no? A la décima semana, entonces ahí el útero empieza, los factores de comienzan a sintetizarse en el útero, ¿no? Pero estos no atraviesan el placenta, ¿no? A las 16, 18 semanas de gestación comienza la migración de los precursores a la médula ósea, ¿no? Ahí empieza. Entonces, recién nacidas las plaquetas son similares a las del adulto, ¿no? Tanto en tamaño, estructura y número, pero las plaquetas neonatales son hiporreactivas. Por eso se corre los trastornos de la coagulación, ¿no? Entonces, para una correcta interpretación de los valores de los estudios de coagulación en los niños y pretérminos, es esencial conocer el sistema de evolución del sistema hemostático, ¿no? Sobre todo los valores, ¿no? Para interpretarlos. Los desórdenes de sangrado en el recién nacido se pueden clasificar en trastornos plaquetarios, trastornos de de los factores de coagulación y defectos combinados, ¿no? Entonces es el esquema que vamos a seguir para ir entendiendo, ¿no? Entonces el muestreo para eh, entonces se debe tomar ese sangre de cordón umbilical, pero en casa no se puede, se hace la venopunción. Generalmente es la técnica de elección, ¿no? A veces para no lastimar, para no invadir, a veces tomamos muestra de cordón umbilical, a veces hay un sesgo, duda, entonces al final siempre terminamos tomando de vena periférica, ¿no? A eso se refiere, ¿no? La venopunción de la técnica de elección. Entonces, dice que debe evitar las punciones de talón o de las muestras arteriales, ¿no? Porque si hay muestras por capilaridad, finalmente una vena periférica para, para obtener una buena muestra. Este es los factores de coagulación, ¿no? Es la tablita, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de hemofilia, lo que tiene que llamar la atención cuando se hace el estudio de factores de coagulación, entonces, cuando el tiempo para hacer tromboplastina está prolongado, entonces tenemos que ahondar los estudios para pesquisar qué tipo de hemofilia puede ser, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad hemorrágica de recién nacido, pues aquí está prolongado el tiempo de trombina, tiempo para hacer tromboplastina y las plaquetas están bajas, ¿no? También fibrinógeno, ¿no? Entonces, eso nos sugiere que es compatible con la enfermedad hemorrágica de trascinancia por déficit de vitamina K, ¿no? En la sepsis, en la coagulación intravascular diseminada, todo está alterado, ¿no? Está aumentado el tiempo por trombina, tiempo para hacer tromboplastina, y las plaquetas están bajas, también para empezar a estudiar, ¿no? Entonces, hasta ahorita no sé. Esta es una tablita similar, ¿no? Entonces, en la coagulación intravascular diseminada está disminuyendo las plaquetas, aumenta el tiempo por trombina, también tiempo para hacer tromboplastina, ¿no? Y en caso de sepsis, las plaquetas están disminuyendo, ¿no? El tiempo trombina normal, tiempo para tromboplastina normal, ¿no? Entonces, en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, por déficit de vitamina K, entonces las plaquetas están normales, ¿no? Solo el tiempo de trombina está aumentado, el tiempo para tromboplastina. Entonces, si en el estudio de coagulación por sangrado, solo están normales el esto. Plaqueta, tiempo para hacer tiempo de trombina, pero está aumentado el tiempo para tromboplastina, entonces eso va a ser el inicio para ampliar las investigaciones, ¿no?
Al final podemos encontrar, diagnosticar la hemofilia, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Aquí hablamos de volumen, ¿no? Volumen en neonato me dice entre 85 y 90, ¿no? Ese rango. También dice 80, la ceja, ¿no? La hemoglobina normal es entre 15 a 18, ¿no? El hematocrito 45 a 60, ¿no? Si es 65, estamos hablando de policitemia, ¿no? Los reticulocitos están en un rango de 5 a 10%, es normal, ¿no? Pero si superan 10%, superan estos valores, ya tenemos que hablar de una posibilidad de hipoxia, ¿no? Crónica, hemólisis o infección, ¿no? Esos rangos de normalidad. Aquí también algo interesante, ¿no? En cuanto, mira, aquí el tiempo de protrombina dice, el primer día es el doble del testigo, ¿no? Siempre está aumentado, ¿no? Después se va normalizando, ¿no? Después es 5 días más que el testigo, ¿no? Entonces, es la razón por la que se administra la vitamina K en forma profiláctica a los neonatos, ¿no? Aquí están los valores, ¿no? Que se refería, ¿no? Debe haber unos valores para comparar, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio de perfil de corrupción en un neonato, se tiene que considerar las plaquetas, que van entre 150.000 a 400.000, tanto en el prematuro como en el recién nacido a término, el tiempo de protrombina, que va generalmente en un rango, ¿no? De 15 a 20, en ese rango, ¿no? Y tiempo para tromoplastina va de 30 a 40, en ese rango, ¿no? El INR siempre nos van a enviar, ¿no? El INR debe estar alrededor de 1, en 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, 1 al primer día, al quinto día 0.89, a los meses 0.79, a los 3 meses 0.81, a los 6 meses, mira, 0.88, similar a la del adulto. A los 6 meses de edad postnatal, entonces se normaliza, se compara, se iguala con los valores del adulto, ¿no? Mira aquí otra tablita, ¿no? Sí. Bueno, plaquetas, están, todos los recién nacidos reciben vitamina K. Plaqueta, número de plaquetas 150.000 a 400.000. Tiempo de protrombina entre 14 a 22, pues, vamos por ahí. Y el recién nacido tienen de 12 a 13 a 20, ¿ves? No de, alrededor de 20, ¿no? Menos de 20. Tiempo para hacer tromboplastina, 30 a 40, ¿no? 35 a 55, en ese rango. El INR siempre tiene que estar, es una constante, es un número que nos envía, debe estar en 1, alrededor de 1. Si tenemos el rangos normales, nuestro paciente tiene pase libre para ingresar a quirófano. Entonces los trastornos hemorrágicos en el recién nacido, bueno, entonces se los va a estudiar, son desórdenes de sangrado en recién nacido. Se puede clasificar en trastornos plaquetarios, puede ser trombocitopenias tempranas, trombocitopenias tardías, los trastornos de factores de conversión, pues por desórdenes hereditarios, desórdenes adquiridos, como por ejemplo el déficit de vitamina K, efectos combinados, ¿no? Como la coagulación intravascular diseminada, asfixia, falla hepática, ¿no? Es lo que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, el cuadro clínico de signo de sangrado intracraniano preocupa a todos, ¿no? Sobre todo a los padres, al papá le informan que su hijita está sangrando. Con más razón para el médico, ¿no? Que ya es un desafío diagnóstico, ¿no? ¿Por qué sangra? Es muy estresante, ¿no? El sangrado es raro en el recién nacido, pero en un enfermo, un neonato hospitalizado en la UCI, entonces puede ser fatal el sangrado. Entonces hay que inmediatamente determinar la causa, ¿no? La presentación clínica puede tener cefalohematoma, sangrado intracerebral, ¿no? Sangrado de cordón umbilical. El cordón umbilical no es clampa, no de sangrar, y a veces empieza a sangrar, incluso que se, se puede ocultar, ¿no? Con esto, ¿no? Con un pañal descartable. Al examinar te vas a dar cuenta que todo en papá, el pañal descartable, ¿no? Sangrado de venopuntura, ¿no? Te deja equimos, dice, ¿no? Sangrado mucocutáneo o sangrado gastrointestinal empieza a tener. Si está con sonda orogástrica, sangrado forráceo, ¿no? Entonces, estas causas pueden ser adquiridas o congénitas, ¿no? Entonces, la trombocitopenia baja incidencia en los neonatos, ¿no? Sanos, ¿no? 0.7, 0.9, ¿no? En la UCI son hallazgos frecuentes, porque estos neonatos son graves, estables dentro de su gravedad. Por eso es realmente más, en la UCI, ¿quién está más? Los pacientes, los habituales, los prematuros. Entonces, los prematuros de extremadamente muy bajo peso al nacer, ¿no?
esos son muy lábiles, ¿no? Y pueden presentar sangrado, ¿no? Y la trombocitopenia se define cuando es menor de 150.000, ¿no? Es grave cuando es menor de 50.000. Entonces, de entre todos se ha visto que de la población de neonatos que tienen plaquetopenia menor de 150.000, entonces el 50% son pequeños para la edad gestacional. Solo el 8% tuvieron trombocitopenia grave, ¿no? Menor de 50.000, ¿no? O 20.000, que han requerido, ¿no? Transfusión de plasma fresco congelado, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo, entonces se clasifica en trombocitopenia precoz cuando es menor, el tiempo de aparición es menor de 72 horas, tardía cuando aparece después de las 72 horas. Muy similar, ¿no? Las entonces, las tempranas están la hipoxia fetal crónica. Por eso es un factor de riesgo, ¿no? Que están en gestación en vías de prolongación, termina complicándose, ¿no? El producto, ¿no? Y la hipoxia fetal crónica es la causa más frecuente de trombocitopenia precoz, ¿no? Puede ser secundaria, la insuficiencia placental causada por hipertensión materna, ¿no? Diabetes materna, niños pequeños para la edad gestacional. Que son los neonatos menores al percentil 10, ¿no? Generalmente son leve a moderada, ¿no? Y evoluciona espontáneamente en 7 a 10 días, ¿no? Entonces, la causa sería una producción reducida de plaquetas, ¿no? Pero en ese lapso de tiempo se tiene que investigar la causa, ¿no? ¿Por qué está sangrando, no? Al final es por exclusión. Este detalle, por ejemplo, en las trombocitopenias aloinmunes fetal o neonatal, cuando se presenta de forma grave, ¿no? En el neonato, ¿no? Una prevalencia dice 1 en 800 a 1000 en los nacidos vivos, ¿no? Se produce por aloinmunización materna frente a antígenos plaquetarios fetales heredados del padre. Entonces, parecido, dice, se le puede considerar equivalente, dice, a la enfermedad hemolítica por linfopenia RH. Solo que en este caso solo se presenta el 30% de los casos en la primera gestación. Entonces, los signos que puede presentar son petequia, cefalomatoma, hemorragia intracerebral, ¿no? Según la severidad de la plaquetopenia, ¿no? Cuando es menor de 40.000, 20.000, puede presentar sangrado, hemorragia intracerebral, ¿no? El diagnóstico exige excluir otras causas, ¿no? Infecciones virales bacterianas, coagulopatía por consumo, trastorno de megacariocitopoiesis, hemangioma y particularmente autonomía materna, ¿no? Entonces, cuando hay el antecedente de que la madre es portadora de una púrpura trombocitopénica autoinmune o es lúpica, entonces puede ser, ¿no? Candidata. Entonces, ese es cuando se detectan los factores de riesgo, ¿no? De la mamá, ¿no? Entonces, para confirmar el diagnóstico se debe demostrar la presencia de los anticuerpos plaquetarios específicos en el suero materno. Pero este es muy difícil, ¿no? Es un reto, ¿no? El diagnóstico de esta enfermedad, ya que los anticuerpos responsables todavía no han sido detectados. Queda en hipótesis, ¿no? Entonces, ante la sospecha clínica firme de la trombocitopenia neonatal autoinmune, debe instituir tratamiento de acuerdo al recuento plaquetario. Mira aquí que dice, ¿no? Cuando la trombocitopenia es extrema, con plaquetopenia menor de 20.000, entonces hay hemorragia grave. Pues, ¿qué se hace? Pero lo que el sentido, como dice, ¿no? Transfusión de plaquetas, ¿no? Y también si sigue sangrando, transfusión plasma fresco controlada, ¿no? Congelada. Entonces se recomienda que el donante sea ABO, RH compatible. Es obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión fundamental del Banco de Sangre? Proporciona sangre segura, ¿no? Entonces hacen el estudio de compatibilidad de todas las, ¿no? Bolsas de sangre que van captando, ¿no? Entonces, la transfusión de plaquetas maternas representa una opción frente a la falta de disponibilidad de plaquetas compatibles. Entonces, si se logra transfundir, debe ser previamente lavada e irradiar, ¿no? Es el detalle. Entonces, y en caso de que no se controle, se puede usar concomitantemente inmunoglobulina G endovenosa en dosis alta, 1 gramo kilo peso día, ¿no? Por 2 días. Se usa en caso de falta de respuesta a la transfusión de plaquetas procedente del banco. Ya, entonces
forma coadyuvante, se le administra, ¿no? Inmunoglobulina G. Para eso debemos tener una farmacia dotada, pero solo eso existe en hospitales de tercer nivel. Y tienen que haber usado alguna vez, ¿no? Para que haya en stock, ¿no? Es una enfermedad autolimitada, sí. El recuento plaquetario se normaliza en 1 a 4 semanas. En ese lapso no estuvo en estrés todo el equipo de guardia, ¿no? Hemos tenido ese casito, ¿no? En la UCI, ¿no? Manejaron los médicos asistentes, así, un neonato con hemorragia, ¿no? Transfusión y transfusión y transfusión hasta que se le estabilizó. Pero se complica pues con hemocrematosis, ¿no? Porque ¿qué tiene pelas? Las plaquetas plurales, hierro. Detalle, ¿no? Hay otro tipo también de trombocitopenia autoinmune neonatal, ¿no? Entonces, cuando la mamá tiene diagnóstico de púrpura de trombocitopenia idiopática, ya tiene que sospechar, ¿no? También con la mamá es portadora de lupus o tiroides autoinmune, tiene que sospechar que el bebé, el neonato, tiene riesgo de hacer una trombocitopenia autoinmune. La trombocitopenia puede ser leve a moderada, ¿no? Entonces, aproximadamente el 10% de los niños de madres con diagnóstico de púrpura trombocitopenia idiopática tienen frecuencia menos de 50 minutos. Y la frecuencia de hemorragia intracerebral neonatal es menor al 1%, ¿no? Pues eso va a depender siempre del conteo de las plaquetas, ¿no? Pues ya estamos alertados por ese factor de riesgo, ¿no? Hijo de madre con lupus, hijo de madre con púrpura trombocitopenia idiopática se hospitaliza para estudio, ¿no? Para vigilancia. En cambio, las trombocitopenias hereditarias se caracteriza, dice, por una alteración en el desarrollo de los progenitores hematopoieticos, ¿no? Que causa una disminución en la producción plaquetaria en el feto y el neonato. Suelen estar asociadas a otras anomalías congénitas que nos orientan en el diagnóstico. Es una rareza, para eso ya tenemos que tener auxilio de hematología, ¿no? Idealmente con hematología pediátrica, aquí es un lujo tener al equipo, ¿no? Yo soy un colega médico asistente, se puede hacer la superespecialidad a Lima, hematología pediátrica, y se quedó en Lima. Hay pocos, ¿no? Pues a veces consultamos, ¿no? La confianza que tenemos, consultamos y nos orientan, ¿no? Entonces dice que cuando hay anomalías asociadas como plaquetas pequeñas, plaquetas normales, plaquetas grandes, pues en ese caso ya puede ser una trombocitopenia hereditaria, ¿no? En cambio, las trombocitopenias tardías, pues el 80% de los casos son secundarios de una NEC o sepsis, ¿no? Entonces, parte del cortejo pues, esto, ¿no? De la respuesta inflamatoria, ¿no? Pues, entonces, una vez descartadas estas de NEC y asepsis, se puede conocer otras causas como infecciones virales, trombos, enfermedades metabólicas o fármacos, ¿no? Si se trata por procesos infecciosos, la trombocitopenia varía de acuerdo al germen, ¿no? Cuando es sospecha de por agente fúngico, entonces la trombocitopenia va a tener un 80%, ¿no? De sugestivo de que sea una infección por sepsis por hongos. Y cuando es una sepsis por gran negativos, entonces la trombocitopenia presenta un 70%, ¿no? Y por gran positivos es menor al 50% la trombocitopenia. Sobre todo, por ejemplo, los neonatos que están con nutrición parenteral a más de una semana, entonces las bolsas de nutrición pues son fuentes, depende de ser colonizadas por esto, no por hongos. Pues ya eso nos puede inducir a pensar que se puede hacer una sepsis. Cuando se pone al bebé, entonces pues, hay que sospechar una sepsis por hongos, ¿no? Pero hay que pensarlo, ¿no? Porque el medio para cultivo de hongo es diferente, ¿no? Cada las gérmenes comunes. En el desórdenes hereditarios, ¿no? En recién con enfermedades hemorrágicas hereditarias, los factores de riesgo incluyen, ¿no? Desconocer su condición de portador, formas severas de déficit, uso de fuerza de vacuum, como consecuencia va a tener un cefaloma gigante, ¿no? Parto prematuro, historia familiar negativa, ¿no? Entonces, la hemorragia intracerebral es la más frecuente en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque deja secuelas, déficit neurológico y también riesgo de muerte, ¿no? Cuando uno no se da cuenta, ¿no? Puede entrar en enclavamiento, como dicen. El riesgo de hemorragia intracerebral en niños con trastorno hemostático hereditario se ha reportado entre 15.5 a 50%, ¿no? Según, dependiendo de los estudios. Entonces, la hemofilia, entonces, ¿cuándo sospechar hemofilia? Cuando el estudio de factores el perfil de coagulación está alargado, prolongado, el tiempo para hacer tromboplastina, ¿no?
Entonces, ¿qué es la hemofilia A? Déficit de factor 8, ¿no? La incidencia es 1 en 5.000 varones, ¿no? Entonces, hemofilia B o enfermedad crítica es por déficit de vitamina, el factor 9, entonces la incidencia es en 1 a 20.000 a 25.000 varones. Entonces, es un desorden hereditario ligado al cromosoma X, que lo transmite la madre, ¿no? Y padecen los varones, ¿no? Se clasifica según la concentración plasmática, ¿no? Severas, menor al 1%, moderada 1,5%, leves sí, entre 5 a 40%. Entonces, el sangrado puede presentarse después de un procedimiento, ¿no? Tú no sabes, pues, haces una venopuntura, una punción, una venopuntura, una circuncisión, bueno, en caso de lactante, ¿no? Pues puede presentar hemorragia intracerebral, como hallazgo, ¿no? Los neonatos con hemorragia tienen riesgo de aumentar de 44 veces de hacer hemorragia intracerebral en relación a los recién nacidos. Pues, cuando sabes el diagnóstico, toma tus precauciones, pero no, si no sabes, y a través de los estudios de laboratorio vas a llegar a la conclusión de una hemofilia, entonces el riesgo que se corre, ¿no? El diagnóstico de hemofilia, ¿no? Cuando existe antecedente familiar, es sencillo, pero si no sabes, y es un problema, ¿no? En todos los recién nacidos con sangrado excesivo han explicado que tenga valores, aquí está, ¿no? Que tenga valores prolongados de TPT, temoprastina, bueno, TPT, ¿no? Tiempo parcial temoprastina, ¿no? Prolongado, se debe realizar dosaje de factores, ¿no? Factor 8, factor 9, ¿no? A eso me refería. Entonces, hay que ahondar los estudios. Con esta datita ahondamos los estudios. Entonces, en caso de los dosajes de factor 8, debe aumentar, puede estar aumentado por estrés del parto, entonces, o déficit de factor 9, entonces, en recién nacidos son 50% comparado con adultos, bueno. Lo que he hecho es que se recomienda, ¿no? Repetir esos factores para a los 6 meses del año de vida, ¿no? Para determinar correctamente, ¿no? El grado de severidad de la hemofilia. Eso sí, ¿no? El tratamiento debe ser realizado con concentrados de factor 9, ¿no? De hemofilia tipo A, B, preferentemente recombinados. Entonces, la tercera parte de de los pacientes con hemofilia grave tienen mutaciones novo. O sea, no hay antecedente familiar de hemofilia, pero se presentó. No sospechas sangre, pero a través de esto llegas a concluir que es una hemofilia, ¿no? Entonces, eso se llama mutaciones de novo, ¿no? De tipo novo. La enfermedad von Willebrand es un desorden hereditario más frecuente, ¿no? Pues eso solo lo veo. El más grave es cuando es de tipo 3. Cuando es y alguna forma tipo 2, pero la gran mayoría son tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, yo cuando una fecha vi una enfermedad de Bombi en un neonato, yo estaba muy preocupado, ¿no? Decía, vino a asistente antiguo y dijo, no, este es tipo 2, no, no hay problema, no es alta. Entonces, el grave es cuando presenta tipo 3, ¿no? Los de tipo 1 2 no presentan signos de sangrado, ¿no? Hasta la etapa más tardía de la vida. Sobre todo en la época neonatal, ¿no? Pero ya tiene el rótulo de que es portador de enfermedad von Willebrand. Y los padres lo saben, ¿ah? Ya saben. Es un desorden hereditario familiar, ¿no? Hay otros desórdenes hereditarios por déficit de factores, ¿no? La deficiencia rara de factor se presenta 3 a 5%, ¿no? Después una incidencia de 1 en 500.000 a 2 millones. Es rarísimo, ¿no? Los déficits de factores del 5, 7, 9, 11 y 12, protrombina, no es, en sus formas severas pueden causar sangrado neonatal. Entonces, el déficit fibrinogen puede presentarse en el neonato como sangrado por cordón umbilical. Es lo más frecuente, ¿eh? O circuncisión. Entonces, a un neonato no se circuncida, ¿no? Puede cursar hemorragia intracraneana o sangrado mucocutáneo. Bueno, sí se puede presentar. Entonces, el déficit de factor 13, estabilizador de la fibra, pues se puede manifestar en el periodo neonatal como sangrado de cordón umbilical. Es lo más frecuente, sangrado de cordón umbilical. Hemorragia intracraneana o sangrado prolongado luego de una puntura, ¿no? Haces un procedimiento, generalmente hace hemostasia en 5 minutos, pero sigue sangrando. Ya no tiene que llamar la atención, pues para ahondar los estudios. Aquí no, lo más frecuente en neonatología, déficit hemorragia por déficit de vitamina K. Entonces, los recién nacidos a término, los prematuros tienen bajos niveles de almacenamiento de vitamina K, ¿no?
baja concentración de vitamina K en la leche materna, lo cual los hace susceptibles a complicaciones hemorrágicas. Clásicamente se le conoce como enfermedad hemorrágica de recién nacido. Se le clasifica según el tiempo de aparición temprana, cuando aparece dentro de las primeras 24 horas. Clásica, cuando aparece dentro de la primera semana, ¿no? Tardía de 2 a 8 semanas, ¿no? Entonces, la forma temprana aparece como que en las primeras 24 horas. Generalmente está asociado, ¿no? A medicación materna. Por eso me importan siempre los antecedentes maternos, ¿no? Que se usa anticonvulsivantes, anticoagulantes orales, con tratamiento de tubo prostático, ¿no? Plástico, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? El frecuente SB se asocia a cefalomatoma, hemorragia intracerebral. Pero ya tenemos los datos, pero para eso tenemos que saber identificar los factores de riesgo, ¿no? Y la forma clásica aparece a la semana, ¿no? Y se manifiesta de forma más leve, ¿no? Con sangrado cutáneo, gastrointestinal, luego del procedimiento invasivo, ¿no? Pero se previene mediante la administración profiláctica de vitamina K, ¿no? La dosis profiláctica de vitamina K es 1 miligramo en recién nacido a término y en prematuro 0,5 miligramos, ¿no? Por eso todos los niños que nacen establecidos reciben su dosis profiláctica, ¿no? Porque antes era esa causa de mortalidad, pero ahora ya no. La forma tardía se manifiesta entre 2 a 8 semanas de vida, ¿no? Incidencia entre 4,4 y 7,2 por 100.000 nacimientos. Es raro, ¿no? Alto riesgo de que haga hemorragia intracerebral. Se manifiesta en niños con lactancia materna, enfermedades que condicionan baja absorción de vitamina K. ¿Cuáles son? Enfermedades hepáticas, enfermedades pancreáticas y antibióticos. Entonces, en neonato hospitalizado en la UCI que está con antibióticos de cuarta línea, neropenen, pipetazo, entonces, ese niño cada semana se le tiene que dar su dosis terapéutica terapéutica, pues, ya no es de vitamina K, ¿no? Endovenoso, que es a 2 miligramos kilo peso. Entonces, eso sucede, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí también, ¿no? La tablita, como les comenté, ¿no? Es similar, ¿no? Que en la corrección intravascular diseminal que está alterado, hay disminución de plaquetas, está aumentando el tiempo de protomida, el tiempo para retroplastina. El niño aparentemente sano, que curso consagrado, entonces las plaquetas están normales, ¿cuál es? Tiempo, ya un niño que presenta sangrado, hace su perfil de coloración, tiene plaquetas normales, tiempo de protomina normal y tiempo para retroplastina aumentado, entonces sospecha de deficiencia hereditaria, ¿no? Del factor de coloración tipo, ¿no? Hemofilias, ¿no? Ese revela este cuadrito. Entonces, la forma más efectiva para prevenir la enfermedad hemorrágica de recién nacido por déficit de vitamina K es administrando vitamina K en forma profiláctica, ¿no? Inmediatamente después del nacimiento, ¿no? Obviamente la vía de intramuscular. Oral, bueno, no, dice que hay oral, pero no. Lo que he visto es vía intramuscular. Entonces, cuando un niño está consagrado, entonces la administra dosis terapéutica, la respuesta al tratamiento es rápida, pero puede llegar a demorar o llevar horas, ¿no? De 12, 24 a 36 horas, ¿no? O sea, hasta 2 días. Por eso se estima, la corrección es en 3 días, ¿no? Entonces, en ese caso, se administra vitamina K2 terapéutica, ¿no? Que es 2 miligramos kilo peso. De forma ideal, se administra vitamina K en lugar de plasma congelado en caso de alargamiento, es tiempo protrombina, tiempo para hacer tromboplastina, ¿no? Aquí está, ¿no? La corrección con vitamina K no es inmediata, ¿no? Tarda 12 a 48 horas. Ponle 48 horas, o sea, 2 días. Al tercer día va a estar recién corregido. Es lento, no es inmediato. Igual, ¿no? Aquí se la tablita va a recordar, ¿no? Entonces, en la enfermedad hemorrágica de recién están plaquetas están normales, tiempo de protromía está aumentado, tiempo para tromboplastina está aumentado, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro clínico de una sepsis? Leucopenia, plaquetopenia, por eso está disminuyendo las plaquetas, ¿no? Una sepsis. Igual en el NEC, que es una sepsis, ¿no? Cuando la sepsis progresa, no se llega a controlar, todo está comprometido, ¿no? Plaquetas disminuidas, tiempo protromida aumentada, tiempo para tromboplastina aumentada. Entonces, ¿qué es? Una
corriente intravascular diseminada. Aquí está, ¿no? Respuesta inflamatoria fetal manifiesta por dos más. Entonces, ¿qué cosa hay? Un niño que está en esto con sepsis, parte de los criterios de sepsis, aparte de la leucopenia, es trombocitoplaquetopenia, pues. ¿Y con más razón en esto, no? Corriente vascular diseminada, plaquetopenia, tiempo por trombina aumentada, tiempo para trombina aumentada. Entonces, la vitamina que se encuentra en las hortalizas, ¿no? Pero se sintetiza como vitamina K2 en las bacterias intestinales, ¿no? Por eso es importante la vía oral, ¿no? Entonces, y es decir, la vitamina K es un cofactor esencial para el proceso de la gamma carboxilación de los factores, mira, 2, 7, 9, 10, y la proteína C y la proteína S, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando un neonato pasa alojamiento conjunto, se coloniza con gérmenes, es una colonización controlada, ¿no? Con gérmenes maternos, ¿no? Si se queda hospitalizado, lo que coloniza son gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Mira, la ingesta de dietética inadecuada en recién nacidos amamantados, o sea, la hipoalimentación también puede causar esto, ¿no? Hemorragia, ¿no? Entonces, la mala transferencia a través de la placenta pone a los neonatos en riesgo de hemorragia por déficit de vitamina K. Por eso es muy importante la vía oral en neonatos. Entonces, bueno, en forma profiláctica se le administra la vitamina K, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Hemofilia, el tratamiento de las hemofilias, ¿cuál es? ¿Qué va a presentar de hemorragia después de la circuncisión o tras extracciones sanguíneas, o pues la venopunción, hemorragia intracerebral, hemorragia extracraneal, hematomas excesivos, ¿no? Hematomas musculares, hemorragia después de la cirugía, bueno. Entonces, aquí déficit de vitamina K, hemorragia digestiva, sangrado por el muñón del cordón umbilical, hemorragias cutáneas, hemorragia después de... Sobre todo, ¿en quiénes podemos sospechar? En neonato que está en reposo gástrico. Eso nos va a hacer hemorragia por deficiencia de vitamina K. Conclusión. Entonces, terapéutica, ¿no? Aquí está. Terapéutica en hemofilias concentra factor 8. Hemofilia B, concentra factor 9. En lo que nos compete a nosotros, deficiencia por vitamina K. Vitamina K parenteral, dosis terapéutica. Dosis terapéutica, 2 miligramos kilo peso por día. Y concentrada de protrombina por vía para hemorragia activa, ¿no? Se refiere a la plasma fresco congelado. Entonces, mira, en la coagulación intravascular diseminada, se administra plasma fresco congelado y crioprecipitado y plaquetas. Todo se le da, ¿no? Plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitado, o sea, todo. Entonces, la vitamina que es esencial para la producción normal de diversos factores, ¿no? El 2, 7, 9, 10, ¿no? La falta de administración al neonato aumenta el riesgo de hemorragia grave. Entonces, esa era una causa de mortalidad hace 50 años, ¿no? Entonces, desde que se administra en forma profiláctica, ha disminuido la morbilidad por hemorragias. Muy importante. Entonces, los crioprecipitados, mira, a la dosis del plasma fresco congelado, 10 ml al kilo peso. La dosis, ¿no? Para administrar plasma, que puede ser cada 8, cada 2, dependiendo del caso, ¿no? Y los crioprecipitados, ¿qué contienen? Factor 8, factor Von-Willebrand, fibrinógeno, factor 13, ¿no? Es la fuente más práctica para la provisión de fibrinógeno factor 13, ¿no? Por eso se pegan en el CIT, transfundes plaquetas globulares, crioprecipitados, y esto, ¿no? Aquí lo que transfunde es plasma fresco congelado, crioprecipitado, plasma fresco congelado y concentrado de protrombina, ¿no? Ahí se... Entonces, en la coagulación intravascular diseminada, que es una complicación de la sepsis, se caracteriza por consumo de los factores procoagulantes, anticoagulantes, fibrinolíticos y plaquetas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el neonato se presenta como secundaria a una sepsis, ¿no? O es lo que sigue inmediatamente una sepsis, ¿no? También una asfixia severa, ¿no? Un distrés respiratorio, NEC, que es una infección, disfunción hepática y tumores vasculares. Entonces, la fisiopatología es un mecanismo complejo, ¿no? Caracterizado, ¿no? En la corriente vascular diseminada. ¿Qué pasa, no? Por liberación de las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6 y factor de nucleosis tumoral alfa,
que produce activación del sistema de coagulación y daño endotelial, ¿no? ¿Esto qué va a llevar? Va a ocasionar trombosis microvascular con disfunción orgánica y consumo de plaquetas y de los factores de coagulación. Por eso se llama coagulación intravascular diseminada. Es algo, lo que pasaba, pero es similar, ¿no? En esto, como decías, en el COVID, ¿no? Cuando el foco era el pulmón. ¿Cómo se llama? Es lo que sucede en el pulmón. Entonces, por eso usaban en axoheparina, ¿no? En la coagulación, en la coagulación intravascular diseminada, la combinación de trombocitopenia, hipoferinogenemia, tiempo trombina, tiempo para trombocitopenia prolongados, PDF, dímero D aumentados, es una coagulación intravascular diseminada, ¿no? El manejo apropiado de la enfermedad base, a ver por qué la causa, ¿no? A medida corrige la coagulopatía, pero en este caso usa plasma fresco congelado, ¿no? Entonces se reserva en caso de haya sangrado. Y no, pues para corregirnos, la plasma fresca congelada se usa cuando hay sangrado, ¿no? También se puede presentar la asfixia. Dice, la asfixia perinatal se asocia a trombocitopenia moderada. También se ha reportado niveles bajos de fibrinógeno y presencia de dímero D. Y los neonatos que nacen asfixiados se le aplica la hipotermia terapéutica, entonces, para prevenir el daño neurológico, en los casos de evento de hipoxia isquémicos severos, ¿no? Dentro de las primeras 6 horas de vida tiene que ingresar a la terapia hipotermia, en la hipotermia terapéutica, ¿no? Estos niños se les tiene que monitorizar. Dice que hay mayor incidencia de trombocitopenia y cambios en el sistema de coagulación, pero en todo no se ha visto este tipo de complicaciones, ¿no? Pero hay que estar alerta, ¿no? Un niño sometido a hipotermia terapéutica se le tiene que vigilar plaquetas y el perfil de coagulación, ¿no? Y aquí dice, se recomienda realizar seguimiento de recuento plaquetario, historia de coagulación y registro de sangre de pacientes sometidos a hipotermia. Es lo que se recomienda. Los neonatos sometidos a hipotermia terapéutica, pues, seguimiento de plaquetas, recuento plaquetario, historia de perfil de coagulación horario, ¿no? Cuando hay por falla hepático, el impacto en el sistema es significativo en el sistema hemostático neonatal. La causa más frecuente de falla hepática en neonatos son hemocromatosis, infecciones virales congénitas. Hemocromatosis, ¿en quiénes son? En los neonatos que han recibido múltiples transfusiones, ¿no? Entonces hay depósito excesivo de hierro en el hígado, como una cirrosis. Infecciones virales congénitas, ¿cuáles son? Citomegalovirus, dañan el hígado, ¿no? Y bueno, el proceso sangrado. Antes las infecciones TORCH por citomegalovirus era un dato, ¿no? Ahora que nace más chiquitos es un problema grave, ¿eh? No. Por eso es importante ver el control, ¿no? Una mamá gestante, una mujer que quiere embarazarse, tiene que descartar antes de embarazarse el TORCH, ¿no? Es decir, antes de recibir tratamientos para evitar problemas durante la gestación. Entonces, en resumen, el diagnóstico de los trastornos de coagulación hemorrágico es complejo, ¿no? Dada la característica evolutiva del sistema. Entonces, diagnóstico y manejo de terapia de estos pacientes es un desafío, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace eso? En el hospital tercer nivel, en las UCIs, entonces tienes casi toda la mano, el banco de sangre, con donde fraccionan pues, la sangre total, ¿no? En paquete cruda, en plaquetas, en plazas frescos congelados y crioprecipitados, ¿no? Entonces, en ese tipo de incidencias solo tenemos la opción de manejar este tipo de pacientes con hemorragia. Entonces sería todo en caso sobre trastorno de hemorrágicos en recién nacido, ¿no? Es un poco bien estresante manejar este tipo de casos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, estamos justo a tiempo. Ninguna, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención y su tiempo, por la tolerancia, porque subir ha sido una congestión bárbara, ¿no? Pensé que tenía que venir en taxi. Muy bien. Buenas tardes. Nos estamos viendo.